Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero muy bien. Les saluda su amigo P&Jess. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Eh, Sean bienvenidos a su canal Temas Espirituales. eh, un lugar donde podemos eh, investigar de alguna manera, tratar de disipar algunas dudas acerca de lo que nuestro programa tan maravilloso nos va eh, mostrando. Es verdad que cada vez que uno empieza a leer va descubriendo cosas diferentes o las mismas, pero con una perspectiva obviamente alterna. Entonces, este libro de criterios profesionales pues no es la excepción. Es un libro muy completo, es un libro que otorga conocimientos básicos para entender nuestro alcoholismo o la conducta que tenemos como alcohólicos. Pues bueno, de alguna manera ha sido muy importante esta lectura que hemos tenido de este gran libro. El día de hoy viene un tema, como ya lo vieron en la descripción, un tema profundo. No sé qué tanto, pero sí considero que de los temas que hemos hablado aquí es uno de los más profundos. Por su complejidad aparente, pero también por aquellas cosas que se ocultan y que son tan complicadas de poder percibir. Porque obviamente siempre que uno observa la verdad de cerca es complicado poder admitirlo. A través de el uso de la humildad y esa práctica de la humildad, pues uno va alcanzando de alguna manera un poquito más de entendimiento al respecto, que cuesta como debe de ser, pero que lo importante justo es eso, ¿no? La constancia en el aprendizaje de uno mismo. Y pues bien, el día de hoy nos toca Ego y Rendición. Esto viene publicado en la revista Plenitud AA número 36 y en el compendio número 2. Y vamos a iniciar esta lectura. Va a estar bueno esto, es un poco largo, pero vale la pena. The Ego Factors Insurrendered in Alcoholism, presentado por Harry M. Tiebout, doctor en medicina. En la quinta reunión internacional de doctores de Alcohólicos Anónimos, Akron, Ohio, mayo 15, 1954, y revisado posteriormente por su autor. Durante los últimos 15 años, mi comprensión del alcoholismo como enfermedad ha sido fundamentalmente influenciada siguiendo paso a paso los mecanismos que trabajan en el proceso de Alcohólicos Anónimos. Hace algunos años afirmé que el éxito de Alcohólicos Anónimos depende de provocar la rendición de una parte del individuo. Recientemente estudié la idea de complacencia, codescendencia o deferencia, que actúa como un obstáculo para la aceptación total y real que produce la rendición. En esta ocasión, me propongo llevar mis observaciones a discutir los factores que en el individuo deben rendirse y de qué manera la reacción de rendición cambia el panorama psíquico interior. El primer punto, ¿cuáles factores deben rendirse en el individuo? Recibió atención pasajera en mi trabajo sobre la complacencia. Ahí, en relación a la dificultad que aplica la rendición, hice notar que la presencia de un ego aparente invulnerable es evidente. Es ese ego que debe volverse humilde. La primera parte de este trabajo estará dedicada a una elaboración de la naturaleza de este factor llamado ego. El uso de la palabra ego acompaña siempre la posibilidad de una confusión de sentido. Por eso, durante algún tiempo pensé en un término que lo sustituyera. Esta idea fue abandonada porque a pesar de una posible interpretación errónea, la palabra ego es empleada en el lenguaje diario.
exactamente en el mismo sentido en que se emplea en este trabajo. La expresión tiene un ego inflado, se explica por sí misma. Evoca la figura de un individuo pomposo que se atribuye mucha importancia, un fatuo cuyos sentimientos de inferioridad se ocultan tras una seguridad superficial. Esta persona se describe ordinariamente como que no le importa nada, carente de sensibilidad, que no toma en cuenta la existencia de los demás, completamente centrado en sí mismo, que se abre camino, suceda lo que suceda, y que intenta acaparar para él mismo todas las facilidades y satisfacciones disponibles. Es generalmente considerado como el arquetipo del egoísmo, y ahí queda la cosa. Esta manera popular de ver el ego, aunque no tenga fundamentos científicos, tiene un valor específico, posee un sentido y transmite un concepto que una persona promedio puede entender. Este concepto del ego inflado reconoce el origen común de toda una serie de rasgos, especialmente aquellos que son manifestaciones de un estado fundamental de sentimientos, según los cuales predominan y van en primer lugar las consideraciones personales. Freud dividió la vida mental en tres grandes apartados: el id a nivel de instintos, el superego o conciencia que aplica los frenos a las demandas del id, y el ego, que actúa como un mediador entre los anteriores. Las investigaciones freudianas dejaron un cierto vacío respecto al ego, y los psiquiatras han vacilado sobre las connotaciones precisas de esta palabra. Aunque legos y expertos entiendan de la misma manera el concepto del ego inflado, la solución en este trabajo consistirá en escribir con mayúscula el ego, con mayúscula ego, la parte de la personalidad que puede crecer fuera de toda proporción, y ego con minúscula, el aspecto de la personalidad, el aspecto de la personalidad considerado en los estudios de Freud. Tomando eso en cuenta, examinaremos los factores del ego en el alcohólico, que mediante la rendición llega a ser humilde, aunque el concepto amplio del ego se establece a través de la observación ordinaria. Los que no lo encuentran en sí mismos podrían observarlo en algún miembro de su familia, entre amigos, para no mencionar a pacientes. Toda la gente conoce personas egoístas y tienen una idea muy clara sobre el significado de la palabra, además de egoísta y la serie de adjetivos mencionados antes. Para completar el retrato se pueden añadir orgulloso, arrogante, agresivo, dominante, buscando llamar la atención, testarudo, necio e impaciente. Sin embargo, todos estos términos son inadecuados en cuanto describan actitudes superficiales, sin comunicar ninguna idea esencial sobre el ego. Conviene, pues, dar cuenta de las capas profundas en la mente de las personas para aclarar las bases fundamentales del ego. Creo conveniente adelantar la conclusión antes de exponer las evidencias que la fundamentan. En suma, el ego se forma de elementos de la naturaleza original del niño que persisten en la psique del adulto. Ciertos aspectos de la psique infantil pueden ser examinados con provecho. Existen tres factores que deberán ser mencionados. El primero, como Freud observa según su frase, Su Majestad el Niño, expresa que el infante desde que nace tiende a comandar el mundo a su alrededor. Viene del nirvana de la matriz, donde generalmente es el único ocupante, y se adhiere a la omnipotencia con una inocencia y una determinación que confunde completamente a los padres. El segundo aspecto, que deriva directamente del monarca interior, consiste en que el niño apenas si tolera la frustración y lo hace saber ruidosamente.
El tercero de los rasgos de la psique infantil es su tendencia a hacer todas las cosas apresuradamente. Basta observar a los niños en la playa. Corren más que caminar. Al volver a casa tratan de jalar el automóvil para apresurarlo. Es difícil que se interesen en juegos que requieren periodos de concentración. En suma, todo lo que hagan debe hacerse con rapidez. En los primeros años de vida, la psique asume naturalmente su omnipotencia. En los primeros años de vida, la psique. En sus primeros años de vida, la psique, número 1, asume naturalmente su omnipotencia. Número 2, no acepta frustraciones o contradicciones. Número 3, trata de hacer las cosas a toda prisa. Ahora la pregunta es, si esta psique infantil persiste en la edad adulta, ¿cómo se manifestará su presencia? En términos generales, cuando los rasgos infantiles continúan actuando en la edad adulta, la persona es clasificada como inmadura. Esta etiqueta se adhiere generalmente con poca comprensión de su exactitud. Por eso es necesario interligar esos 3 rasgos de la psique original con la inmadurez y al mismo tiempo mostrar su manera de afectar la psique del adulto. Cuando esto se haga, no solo será correcta la apelación del inmaduro, sino, sobre todo, se entenderá la naturaleza de los fundamentos inconscientes del ego. 2 métodos pueden ayudar a conocer la relación entre inmadurez y la persistencia de rasgos infantiles. El primero se logra por un esfuerzo de imaginación introduciendo los elementos infantiles en el consciente del adulto. La validez de este procedimiento se funda en el conocimiento moderno sobre la naturaleza de las fuerzas que operan en el inconsciente de las personas de edad madura. El segundo método consiste en estudiar el efecto de la prolongación de las características infantiles sobre el individuo adulto. Se puede tomar, por ejemplo, la tercera de las características de la psique original, la tendencia a actuar apresuradamente. Si esta inclinación prevalece en el inconsciente, ¿cuál será el resultado? Ciertamente, el individuo actuará todo el tiempo apresuradamente, pensará con rapidez, hablará y vivirá con rapidez, o bien le tomará mucho tiempo y esfuerzo controlar su tendencia al apresuramiento. A menudo, el resultado será el de una oscilación entre periodos de apresuramiento y otros en que se reserva la tendencia. Los frenos, superego, serán aplicados vigorosamente. El paralelo entre estos 2 rasgos y la conducta del alcohólico no debe perderse de vista, especialmente para aquellos que tienen experiencia con esta clase de pacientes. Tomamos ahora el mismo rasgo de apresuramiento en todos los aspectos para aplicarle el calificativo de inmaduro. Pocos negarán que brincar a las conclusiones, hacer las cosas a la máxima rapidez ofrece evidencia de inmadurez. Es la juventud la que piensa rápido, siente rápido, maneja vehículos rápidamente, se mueve y actúa en la mayoría de los casos rápidamente. No hay duda de que una de las características de la inmadurez es la propensión a actuar bajo presiones interiores para cumplir lo que tiene que hacer. Abundan los grandes planes, grandes proyectos, grandes esperanzas, desafortunadamente desprovistos de la habilidad de producir. El efecto sobre el adulto de una característica infantil persiste para hacer las cosas en menos del tiempo necesario. Puede ser considerado bajo una nueva luz ese rasgo en el adulto. Ese rasgo en el adulto es un sobreviviente de la psique infantil original. Los otros 2 persisten de la psique infantil, contribuyendo también a la caracterización de la inmadurez y ayudan a escalar la naturaleza del ego, con mayúscula. El primero
El sentimiento de omnipotencia que cuando se desplaza a la vida adulta afecta al individuo de modo fácilmente anticipable. La omnipotencia se asocia desde luego con realeza y aún con divinidad. El resultado en el inconsciente de esa persona es la creencia de que su personaje es especial, que tiene derechos excepcionales. Una persona así encuentra imposible funcionar dichosamente en niveles ordinarios. Obsesionado con su inspiración divina, la consideración de operar en los bajos y humildes estratos de la vida lo angustian profundamente. La sola idea de que un lugar semejante es el único que puede ocupar es en sí mismo un golpe al ego, ante su fracaso para ocupar una posición más distinguida. Por otro lado, cualquier éxito logrado llega a ser solamente alimentado para el ego y con ello realza la estimación de sí mismo a niveles fuera de toda realidad. Es real que se intoxica con evidencias de su valer excepcional. La habilidad para manejar los asuntos de Estado, grandes y pequeños, se da por descontada. La idea que él es el único ejecutivo nato colocado en el lugar equivocado no hace sino confirmar su convicción de que es víctima de una apreciación equivocada y aún de sabotaje por parte de gente celosa que pone obstáculos en su progreso. El mundo está habitado por gente egoísta cuyo interés es solamente su propia mejoría. La génesis de todo este proceso no está al alcance de su percepción. Por eso, decirle que sus reacciones nacen de las exigencias de un rey insatisfecho que lleva en su interior es provocar su incredulidad y su desconfianza, ya que en su mente consciente no tiene esos pensamientos y sentimientos. La gente que a pesar de todo continúa aferrada a su exigencia de prerrogativas divinas, acaba viviendo en un mundo especial construido por ellos mismos. En otros, las presiones de la omnipotencia están mejor enterradas. La persona admitirá que en muchos sentidos actúa como un mocoso consentido, pero no estará consciente de la extensión de su tendencia, ni de cuán profundamente arraigada la tiene. Esa persona, como mucha gente, evita resueltamente un cuidadoso estudio interior porque el reconocimiento de tales actitudes internas es altamente perturbador. La fe inconsciente en las propias prerrogativas especiales se parece mucho al egoísmo descarnado y contemplarlo es muy desagradable. Por eso, la mayor parte de las veces la gente se conserva felizmente ignorante de los impulsos inconscientes que lo crean, lo cercan. Esa gente puede mostrarse sorprendida por su agitación interna y deseará liberarse de esos sentimientos constantes de dificultad y desajustes. Podrán reconocer su nerviosidad y la facilidad para excitarse y desear que llegue un tiempo en que puedan enfrentar la vida con calma y madurez. Incluso odiarán su traqueteo, pero su introspección sobre el origen de todo eso es prácticamente nula. El rey permanece invisible, muy por abajo de la superficie. El último rasgo transportado de la infancia es la impotencia para aceptar la frustración. Evidentemente, esta inhabilidad representa otro aspecto del rey interior, ya que uno de los privilegios de la realeza es seguir adelante sin interrupción. Esperar es una afrenta al rango de un rey, una bofetada a su majestad. Las ramificaciones de esta inhabilidad para soportar la frustración están generalizadas y dan explicación de la conducta del alcohólico, de tan largo alcance que parece conveniente tratar este rasgo en otro apartado. Como ya se indicó, la incapacidad que tiene el rey para aceptar la frustración es perfectamente lógica. El desarrollo del rey es la ley del territorio, y especialmente de la infancia. Cualquier frustración es una amenaza directa a su calidad de monarca, cuyo ser es
cuyo ser es desafiado por un desdichado impedimento. Aún más significativo es otro aspecto de este imperio interno. En él va implicada la consecuencia de que el individuo no debe ser detenido o demorado. Esto es lógico, también si se considera que está operando un monarca absoluto que no tolera ninguna interrupción, como él quiera, así debe hacerse. Como él quiera, así deberá hacerse. Este rasgo que persiste en el inconsciente condiciona una presión para seguir adelante. El individuo dice, en esencia, a mí no me detiene nadie. El inconsciente que no tolera ser detenido visualiza totalmente la vida desde el ángulo de una barrera probable, inminentemente, o que no se vislumbra en absoluto. Cuando un límite es probable, aparece la preocupación y tal vez la depresión. Cuando lo ve inminente, se presenta la ansiedad que linda con el pánico. Pero cuando desaparece la amenaza, hay alivio y alegría. La salud se equipara a un sentimiento de exuberancia, y si el camino es fácil, en el futuro aparece el sentimiento, me siento estupendo. Por el contrario, la enfermedad significa falta de vigor y vitalidad y conlleva el sentimiento no voy a ninguna parte, la necesidad de alcanzar algo, de ir con la corriente y el constante sufrimiento por la falta de reposo ininterrumpido es otro efecto directo de la inhabilidad para ser detenido. Expresado de otra manera, la aceptación del hecho de que se es limitado. El rey no solamente no puede aceptar las frustraciones normales de la vida, sino que, a causa del desordenado deseo de seguir adelante, se está creando continuamente obstáculos. Por supuesto, en algunas ocasiones el rey se encuentra detenido y a veces totalmente. Una enfermedad, un arresto judicial, reglas y códigos sociales pueden detenerlo. Entonces, marca el paso, se resigna si es necesario, esperando un retorno de la libertad, la cual celebra estrendosamente. Si es un alcohólico, poniéndose una borrachera monumental que inicia una fase en la cual nada lo detiene. Bueno, justo aquí es donde nosotros nos vamos a detener un momento para analizar lo que hemos leído hasta ahorita. Y si están de acuerdo conmigo, es un tema muy complejo, pero también es muy comprensible, porque lo vivimos todo el tiempo. Y más allá de invitarte a que observes la falta de capacidad de tus hermanos alcohólicos, de tu compañero, es realmente que podamos espejearnos, ¿no? Algo que pasa es que la persona que tiene un ego inflado pues no se va a dar cuenta. Las personas a su alrededor son las que se dan cuenta. Y como lo dice ahorita, hasta que no pasa algo que nos frena, por ejemplo, tienes un servicio en la agrupación y de repente por no tener un buen desempeño te quitan el servicio y ese es el bajón de ego. Y es donde dices, ay, creo que sí estaba un poco elevadito y creo que sí ya me la estaba creyendo. Y ese tipo de límites que se va poniendo la propia vida, como lo refiere aquí, y lo hablo así porque ya no estamos bebiendo, de verdad que creo que los que ya dejamos de beber estamos en esa lucha, ya no de beber o no beber, sino en la lucha de buscar un sitio, de buscar un lugar. Y aquí lo que nos refiere es que es parte del ego, el querer buscar necesariamente un lugar, una meta, un camino, un propósito. Pero ese es el asunto del ego, que el ego espera que llegue eso y no va a llegar. Lo importante de una persona que está en madurez es que esa persona busca lo que requiere, busca lo que necesita, no espera a que llegue. Y yo entiendo en mi propia vida que muchos años me la llevé así, esperando que las cosas llegaran. Y obviamente llegan momentos en la vida en los que te das cuenta que ya no va a llegar. Y no porque tuviese que llegar, sino porque el propósito real era yo buscarlo. Y de este tipo de cosas donde el ego nos va enfrentando contra nosotros mismos, pues creo que es todo el tiempo, ha sido todo el tiempo y seguirá siendo así. Y lo que podemos hacer es de alguna manera ir acomodándonos, ir aceptando ciertas circunstancias y situaciones para que no se nos haga tan pesado, pero inevitablemente debemos de aprender que esta problemática del ego pues va a continuar, esta problemática de
de los desfases que pasan, las confusiones, pues son parte del desarrollo y del crecimiento espiritual, que sin ello pues no podríamos saber realmente si estamos avanzando o no. Cada vez que nosotros hacemos un inventario, nos apadrinamos y le bajamos al ego, crecemos en humildad, pero también en la percepción amplia de lo que nuestra propia vida está arrojando. Si el día de hoy tienes problemas para ser una buena pareja, un buen hijo, un buen padre, un buen ser humano relativo dentro de lo que es la convivencia social, pues tiene mucho que ver por ese tipo de estancamientos emocionales que tuvimos en una infancia. Quiere decir, a grosso modo, no somos perfectos. Y no se trata de buscar una perfección, pero somos perfectibles y se trata de que si algo nos está molestando, no esperemos a que los demás lo cambien. Nosotros debemos de justamente buscar ese cambio. Debemos nosotros de tener esa observación constante de nosotros mismos para ver hasta dónde podemos llegar si nosotros nos enfocamos en una realidad. Y miren que no hay cosa más cruel y fría que la realidad, no la realidad de las cosas que ya existen, ¿no? La mañana, la noche, las estrellas, la luna, el sol, cosas que nosotros apreciamos, esas cosas ya están, no. Las cosas que están dentro de nosotros y que nos cuesta aceptar, nos cuesta vivir. Y que justamente es un camino constante de tropiezos. Debemos de aprender que así es esto, es arriba y abajo, nada dura para siempre, pero igualmente no se trata de que porque algo ya dejó de doler o ya pasó, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que si ese tipo de cosas son automáticas y constantes, pues quiere decir que ya es un problema de conducta o puede ser un problema, algo que me gusta a mí de nuestra mente y de nuestro cuerpo es que nos va avisando que algo está mal, que algo está pasando. Nos va avisando nuestra conciencia, nos va avisando nuestro cuerpo que algo dentro de nosotros no está bien y que debemos de analizarlo. Y cuando eso se hace constante y cada vez más, es donde nosotros debemos de darnos cuenta y percatarnos de que algo no está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, ataques de ira específicos, intolerancia específica, personas que se nos hacen intolerables, indeseables, es porque hay algo ahí que a nosotros nos está llamando a decir, oye, esto te molesta y no es la persona, es lo que hay en ti que te está molestando. Y algo que me gusta también del programa, bueno, que no me gusta en la práctica, pero me gusta de idea, ¿no? Como una ideal, es esta parte donde tal parece que todo el problema somos nosotros, ¿no? O sea, aquí no hay culpables, el responsable eres tú, y eso como es molesto para una persona ególatra. Es como entonces todo yo, como el yo decía, no, yo, pero es que es verdad. Nosotros sufrimos más por lo que no queremos aceptar o por lo que no se hace como nosotros queremos que por las cosas realmente. Y veámonos así, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos o a vivir una experiencia espiritual o donde lleguemos y vemos lo de ahora, no cualquier cosa nos mueve, no cualquier cosa nos intolera. Ya los amigos de parranda, ya mujeres posiblemente, ya no causa lo mismo, porque ya hay más conciencia de que se pierde tiempo, se pierde energías, se pierde la vida en ese tipo de cosas tan fatuas. Aquí lo importante es empezar a aprender y disfrutar de las cosas buenas, pero créanme que ahorita la lectura se va a poner mucho mejor porque empieza ya a enfocarnos acerca de la rendición y de cómo, de alguna manera, nosotros hemos sido demasiado obstinados al respecto. Pero bueno, voy a continuar la lectura. La inmadurez de una persona semejante es evidente. Se impacienta con los retrasos y no deja que las cosas evolucionen normalmente. La sabiduría de las edades pasadas es solamente tradición obsoleta que debe dejar lugar a la frescura, a la impetuosidad y a la ausencia de preocupaciones de la juventud. Ni siquiera considera la conveniencia de permanecer en el propio sitio y trabajar su propio destino, aquí y ahora. El axioma de las 24 horas no serviría nunca para alguien cuya vida interior no reconoce límites. Esta gente que no puede ser detenida busca vivir, divertirse, tener aventuras, excitaciones y puede descubrir que está en un remolino perpetuo
que lo empuja continuamente hacia adelante, pero por supuesto formando un círculo. La persona que no puede ser detenida carece de tiempo para desarrollarse, sentirse internamente como inmadura. Todo esto se explica por la transposición de los rasgos infantiles que afectan al adulto, que se ha colocado en un pedestal. Está poseído por una ley interna que no solamente le obliga a hacer las cosas a la carrera, sino que también tiene capacidad para soportar las frustraciones. Siempre buscará una vida en la que no pueda ser detenido y finalmente se encuentra a sí mismo en una carrera circular sin término. Todo esto parte del gran ego. El individuo no tiene alternativa. No puede escoger una característica y adherirse a ella dejando a un lado otros rasgos obviamente perjudiciales. Es todo o nada. Por ejemplo, esta persona impulsiva tiene generalmente mucha energía, brillo y vivacidad. Aparece como un ser humano extraordinariamente atractivo. Aferrándose a esa cualidad, solamente asegura la continuación de sus exigencias y de su ego, y con ello la continuidad de penas y dificultades de una vida basada en esas casualidades. El sacrificio de los elementos del ego debe ser total, porque de otra manera prontamente volverán a retomar su ascendencia. Aquellos que consideran la vida tediosa y estúpida cuando está desprovista de empuje y vehemencia, deberán examinar de la manera de vivir de los miembros de Alcohólicos Anónimos que siguen concienzudamente el programa. Verán entonces gente que ha sabido apaciguarse y por ello no necesitan ir a alguna parte, sino personas que por primera vez han aprendido cómo vivir sus vidas. No son tibios ni aburridos, por el contrario, están muy despiertos e interesados en las realidades que los circundan. Saben ver las cosas con adecuada perspectiva, son tolerantes y dispuestos a examinar ideas nuevas. Son receptivos sobre las maravillas que los rodean, incluyendo la presencia de un poder superior que hace todo esto posible. Ellos son los que verdaderamente están viviendo. Es claro que lograr esa manera de vivir no es éxito despreciable. En el inicio de este trabajo se asentó la conclusión de que el ego es un residuo de los sentimientos básicos de la vida del niño. Debe, pues, ser evidente que la inmadurez, que es un componente característico del alcohólico, es resultado de la presencia de los rasgos de infancia. En conexión con la reseña de las manifestaciones que denotan un ego crecido y activo, deberá ser recordado que la presencia inconsciente de esas potencias del ego está fuera de la observación consciente. Solamente a través de la manera de actuar y de sentir del individuo puede ser trazada su existencia. Ahora, a la primera pregunta que se hizo aquí, ¿qué parte del alcohólico debe rendirse? La respuesta es obvia, son los elementos del ego. Vivir sin ego no es un concepto nuevo. Hace 2000 años, Cristo predicó la necesidad de perder la propia vida para ganarla. Él no usó la palabra ego, pero era lo que tenía en mente. Los analistas de nuestro tiempo reconocen la misma verdad, incluso hablan sobre la reducción de ego. Freud contempló la terapia como una activa batalla entre el narcisismo del niño, su término para ego, y el terapista, cuya tarea era reducir ese estado original a proporciones manejables. Después de Freud, ya no se pudo concebir la vida sin algún vestigio del ego. Pero él nunca resolvió el enigma de obtener la satisfacción. Para él, el hombre está condenado a la contienda y a la desdicha, ya que sus más queridos deseos seguramente serían frustrados por un mundo enemigo. En sus estudios sobre las adicciones, Rado afirma más explícitamente que el ego debe ser reducido. Caracteriza el ego de la siguiente manera. Fue una vez un niño que irradiaba autoestimación. Poseído por la creencia de la omnipotencia de sus deseos,
sus pensamientos son ademanes y sus palabras. Más tarde, al tratar el proceso de la reducción del ego, señalaba, pero la megalomanía del niño fue derretida por las implacables presiones de la experiencia. El sentido de la propia soberanía tuvo que dar lugar a una autoevaluación más modesta. Este proceso, que por primera vez describió Freud, puede conceptuarse como la reducción en tamaño del ego original. Es un proceso muy doloroso y que posiblemente nunca se logre por completo. Tal como Freud piensa solamente en términos de reducción, pero la completa eliminación es una posición que no quisiera asumir. Incluso propugnan imprudentemente por la conservación de algunos rasgos infantiles, sin darse cuenta de que al contemporizar con el enemigo, aunque se establezcan defensas, solamente se logra mantener al ego con vida y dispuesto a la primera ocasión, a irrumpir en la acción con todas sus fuerzas. No puede establecerse ningún compromiso ventajoso con el ego, y este hecho no ha sido suficientemente evaluado por la mayoría de los terapistas. Por eso el dilema surgió por la rendición del ego. Puede ser resuelto con más eficacia, reconociendo que el viejo ego debe desaparecer y tomar su lugar uno nuevo. Desde luego, no debe sugerir ningún problema sobre retener, en mayor o menor medida, partes de los elementos originales. Teóricamente, la respuesta sería ninguno, pero en la práctica es sumamente difícil desechar totalmente la condición original. No obstante, en el desarrollo humano, la meta deberá ser la completa eliminación, y lograrlo es el objetivo deseado. La segunda pregunta que se formuló en el presente trabajo fue: ¿en qué forma la reacción de rendición cambia el panorama psíquico interno? Esta pregunta se basa en el supuesto de que la rendición es un proceso emocional mediante el cual el ego reconoce que ya no es supremo. Este reconocimiento no tiene valor hecho en el plano consciente. Tendrá que ser acompañado por sentimientos similares en el plano inconsciente. Para el alcohólico, la rendición se determina por la admisión de la propia impotencia contra el alcohol. La sobriedad tiene esa cualidad de paz y tranquilidad que perduran en el interior solamente si la rendición es efectiva y permanente en el plano inconsciente. Los resultados de la rendición en la psique son lógicos. Los rasgos enunciados como características de la influencia del ego han sido anulados. Lo contrario del rey es la gente común y corriente. Con toda razón, Alcohólicos Anónimos da énfasis a la humildad. Lo contrario de la impaciencia es tornar las cosas a su paso normal, es decir, lograr que sea una realidad interna al axioma. Poco a poco se va lejos. Lo contrario de la vehemencia es conservar en la posición propia aquella en que se puede tener mente abierta, ser receptivo y responsable. La descripción del tipo de persona sin ego puede ampliarse a diversos ámbitos, pero esto no tendrá un propósito inmediato. El hecho de haber tratado los defectos del ego en la conducta y haber señalado lo que sucede al suprimirlo, al menos temporalmente, de la acción, es suficiente para el propósito de este trabajo. El ego es el principal enemigo de la sobriedad y debe uno deshacerse de él para lograr un nuevo modo de vivir. Hasta este momento no se ha presentado material clínico para confirmar las ideas que se han presentado. Sin embargo, su validez es evidente para muchos terapistas. Una breve presentación de la experiencia clínica será ofrecida, esperando que sirva como ilustración concreta de estas ideas. Un paciente hombre de cerca de 40 años había tenido una larga carrera alcohólica. Llevaba 7 años de inútiles intentos de recuperación en Alcohólicos Anónimos, diseminados con muchas visitas a sanatorios. Entonces, por razones no esclarecidas, decidió dar un paso decisivo. Resolvió entrar, estando sin beber, a un sanatorio y, cosa que nunca había hecho antes, ponerse en manos de un psiquiatra. Habló por teléfono para arreglar su estancia, durante la cual tendría entrevistas regulares conmigo.
Se veía desde el principio que esta persona trataba el asunto en serio, aunque no fue sino después de la primera entrevista que él se aflojó y pudo hablar libremente sobre sí mismo y de las cosas que ocurrían en su interior. Después de los preliminares de costumbre en la primera entrevista, se trató de los sentimientos y su forma de operar. El paciente fue interrogado sobre la palabra ego, como a veces se hace en las juntas de Alcohólicos Anónimos. Confesó su ignorancia sobre su verdadero sentido y escuchó con interés la breve explicación sobre su manera de trabajar. No había pasado mucho tiempo cuando esta persona localizó en sí mismo algunas de las potencias del ego que hasta la fecha había negado con obstinación por su gran semejanza con la vanidad y el egoísmo. Después de reconocer eso, el paciente hizo una observación reveladora. Dijo con toda sinceridad: Dios mío, jamás había sabido eso. Entonces no se piense aquí arriba, y señaló su cabeza. Se piensa acá abajo, que es donde se siente, y señaló su estómago. Estaba aprendiendo que sus sentimientos tenían una mente propia, y a menos que atendiera lo que expresaban, fácilmente tendría dificultades. Estaba contemplando la presencia de su ego como un elemento sentimental en su vida, y podía haber dado ese paso porque ya no estaba empujando por su sugerencia y su impetuosidad, su decisión de ponerse bajo tratamiento, que significaba una especie de rendición. Lo había tranquilizado, lo había hecho receptivo, dispuesto a observar lo que estaba ocurriendo en su interior. Era el principio de un auténtico inventario. En la siguiente introspección descubrió algo aún más sorprendente. Por rutina se le había pedido que relatara los sueños que tuviera. En su primer sueño, el paciente se vio encerrado en una institución a causa de su borrachera. La interpretación que surgió, basada en materiales importantes, era que el paciente equiparaba cualquier manera de arrestar su precipitación con la de ser encerrado en algún lugar, que su dificultad máxima era que no podía tolerar ser frenado y que abstenerse de licor era solamente otra especie de freno. La reacción del paciente a esa interpretación fue muy significativa. Guardó silencio por algún tiempo y cuando empezó a hablar dijo: «Se lo dije, doctor, yo soy así. Me emborracho 2 o 3 veces, luego voy a alguno de esos manicomios y me quedo 5 o 6 días y todo el tiempo sigo en el deseo de beber. Al salir me mantengo seco 1 semana, 1 mes, pero pronto vuelve el pensamiento: quiero beber. Puede que vaya de inmediato a una cantina o puede que no, pero tarde o temprano voy y pido un trago. No me lo bebo al momento, lo miro y pienso: rey por un día». La conexión entre el ego y su conducta ha quedado explicitada, así como la relación entre el hecho de no ser frenado y el ego. El paciente vio con claridad que cuando tomara ese trago sería nuevamente el amo. Alguna adicción previa al ego había sido solo temporal. En el curso del tratamiento, el problema es hacer permanente esa rendición. La terapia está centrada en las maneras y los medios de traer el ego a la tierra y después conservarlo ahí. El examen de este método resultaría fuera de lugar aquí, pero es importante enfatizar la asombrosa capacidad del ego para desaparecer del mapa y después volver a entrar en él, jubiloso e intacto. El sueño de un paciente describe esta cualidad claramente. Estaba en el balcón de un 12º piso en un hotel de Nueva York. Tiro una pelota de goma al pavimento allá abajo y la veo rebotar al nivel del balcón. Para su asombro, la pelota volvió a caer abajo y volvió a rebotar a la misma altura. Este juego continuó por un tiempo indefinido. Y cuando estaba mirando un reloj en el campanario de una iglesia vecina, este dio las 9. Como el gato de 9 colas, el ego tiene la notable capacidad de volver denodadamente el centro de la escena, un poco descompuesto.
tal vez, pero muy pronto actuando con el aplomo anterior, convencido una vez más de que ahora él, el ego, puede dominar todo lo que sucede y continuar su marcha expansiva, extraordinaria, la capacidad del ego para desvirtuar la experiencia, y sería humorístico si no fuera tan trágico. Esos en sus consecuencias. Reducir el tamaño del individuo y lograr que el resultado sea permanente es una tarea que nunca se cumple en su totalidad. La posibilidad del retorno de su ego debe ser enfrentada por cada alcohólico. Cada que vuelve podrá la persona evitar la bebida, pero seguramente sufría una borrachera seca, que irá acompañada por la renovación de los viejos sedimentos y actitudes, que volverá a hacer valer sus derechos y hacer la sobriedad un bamboleo en cansancio y descontento. Hasta que el ego sea decisivamente desplazado, podrá prevalecer de nuevo la tranquilidad y el contento. Tal como se ve en este proceso de lucha, la necesidad de ser auxiliado por un poder superior llega a ser evidente. El hombre únicamente humano y en soledad parece muy a menudo impotente para enfrentarse con las fuerzas de su ego. Necesita ayuda exterior y la necesita urgentemente. Resumen: en el proceso de rendición que el alcohólico necesita experimentar para arrestar su alcoholismo, la parte de su personalidad que debe rendirse en su ego inflado. Este aspecto de la personalidad fue identificado por los rasgos de inmadurez transportados de la infancia a la edad adulta. Esos rasgos son específicamente un sentimiento de omnipotencia, la inhabilidad para tolerar frustraciones y la excesiva impetuosidad, patente en la necesidad de hacer todas las cosas precipitadamente. La manera como la rendición afecta el ego fue presentada e ilustrada brevemente mediante experiencia clínica. El objetivo de la terapia es la reducción permanente del ego y de sus actividades. Y bien, amigos, terminamos este capítulo, este artículo de Harry Tiebout, y súper interesante, profundo, como pueden observarlo. Y es que, miren, algo que me gusta a mí de este libro de criterios profesionales es la facilidad con la cual te hacen ver la incapacidad que hay todavía en el alcohólico militante de una agrupación con todo y servicio y años y todo, de poder realmente observarse, y que todo el tiempo estamos observando lo que la demás gente hace, no hace, y es una guerra constante que es agotadora, que de alguna manera te quita energías, te quita vida, te quita tiempo, y que no se obtiene ningún beneficio objetivo. Obviamente hasta las malas experiencias se van convirtiendo en cosas positivas porque se aprende de ahí, pero sí estoy muy de acuerdo en que se pierde mucho tiempo en eso, en como observar afuera de y no dentro de. Y por otra parte, algo que aquí explicaba, también cómo uno puede decidir es la palabra, en mejor no meterse al dolor, en mejor no querer aprender de sí, en mejor no porque para qué leo, no para qué hago esto o hago el otro. O sea, de verdad que en muchas ocasiones es preferible, claro, es preferible mantenerse ignorante y creer que todo está bien, y que si no está bien en algún momento lo estará, y de verdad que uno prefiere el camino del sufrimiento, la angustia y la incertidumbre que el camino del dolor, el proceso del dolor, donde hay crecimiento, donde hay un procesamiento de madurez, donde existen todos esos beneficios que el programa nos habla. Entonces, no voy a hablar ya mucho, creo que ya es suficiente. Lo importante aquí es ir con tu padrino, es apadrinarte, es hablar las cosas que necesitas hablar en una tribuna, es inventariarte. Debe de ser canasta básica el inventariarse y el apadrinarse, el estar constantemente en ese proceso de crecimiento a través del dolor. No permitirnos el día de hoy, si tenemos ya cierta edad, mayores de 30 años, ya que tenemos una vida, el no permitirnos de alguna manera sabotearnos, el poner los pies en la tierra y decir,
yo quiero esto. Y me refiero a los 30 hasta los 70 años, si quieren verlo así. O sea, el ego siempre va a estar y debe erradicarse. Parte del 5º capítulo, y se los había comentado, lo dice así, en donde explica, debemos deshacernos de este ego o nos mata. Dios permite que esto suceda. Más adelante nos explica que la mejor manera, o la única manera más bien, de podernos deshacer del ego, pues es a través de ese poder superior. Y como lo decía ahorita, necesitamos rendir este ego y necesitamos hacerlo urgentemente. Necesitamos buscar a un poder superior, porque ese camino por el cual vamos la mayoría trae consecuencias graves. Y ya no me refiero posiblemente a la beber, que obviamente también está ahí. Me refiero más a todo tipo de sufrimientos o de constantes en la vida, como la soledad, como el vacío, como la sensación de no estar donde queremos estar, la sensación de que donde queremos estar está muy lejos. Eso viene del ego. Y si tú le puedes pedir a tu poder superior que haga a un lado ese ego para que pueda mostrarte la realidad, posiblemente ya no tienes necesidad de buscar un lugar porque lo has encontrado en ti. Posiblemente ese vacío se ha llenado y esa soledad no existe en ese momento. El vivir el aquí y el ahora es lo más humilde que hay y lo más importante para mi vida el día de hoy, en donde puedes abrazar, puedes decir te amo, puedes hablar la verdad, ser sincero y honesto. Puedes llegar al punto en el cual te sientes tranquilo si te aceptan o no te aceptan, porque sabes que no lo haces para complacer o para lastimar. Cuando te reconoces a ti, cuando te sabes ser, cuando te sabes como tal, como ser humano, empiezas a vibrar, empiezas a emanar la energía que el poder superior nos da. El ego nos aleja de todos, y lo peor de todo es que nos aleja de nosotros mismos. Para mí es un trabajo arduo esta lectura que acabo de darles, y reconozco que es la primera vez que lo leo y sentí mucha conexión. Ya lo había leído, pero en esta ocasión fue mucha conexión y redescubrir cosas que se necesitan hacer. Porque lo dice aquí, somos humanos. Y como humanos vamos a aprender así, caídas y nos levantamos, caídas y nos levantamos, pero obviamente si podemos caernos menos, pues sería menos doloroso. Pero en fin, amigos, nos vemos para la próxima. Les saludo con mucho gusto, les mando un abrazo fraterno. Gracias por sus comentarios, por sus reacciones, por compartir. Escriban en la cajita algo acerca del ego y rendición. ¿Te da miedo rendirte? ¿Qué has encontrado al respecto? ¿Consideras que tu ego te ha hecho sentir algo de lo que, o bueno, tu ego se asemeja a algo de lo que escuchaste? Estaría increíble leerte y saber que de alguna manera somos varios que tenemos el problema del egoísmo ya cuando hemos dejado de beber. Y bueno, sin más, me despido de ustedes, su amigo B&Yes, y nos vemos la próxima.